¿Qué pasa cuando el miedo guía tus acciones? Caes en el lado oscuro, recurres al anillo único. Desarrollo Concord, Star Wars Outlaws, Los Anillos de Poder, The Acolyte, The Witcher Blood Origins, Dragon Age Belgard. Toda la industria del entretenimiento en Occidente lleva años regida por el miedo. No solo las productoras de videojuegos, cine o televisión, también la prensa de entretenimiento y también tú y yo, como consumidores. La positividad tóxica es solo un síntoma que alimenta retroactivamente ese miedo. Un miedo que está enraizado en la falta de confianza. Nadie parece creer en sí mismo en toda esta historia. Las productoras no confían en sí mismas, en su capacidad de crear productos que sean atractivos, que vayan a tener éxito con su audiencia. Esto las lleva a creer que necesitan de los inversores para sobrevivir. La prensa del entretenimiento tampoco tiene confianza en sí misma. Teme criticar productos de manera honesta y auténtica y cree que necesita en cambio de las migajas de las productoras, ya sea en forma de premiers o de acceso anticipados a videojuegos, para poder sobrevivir. Eso en lugar de confiar en sus lectores. Y por alguna razón, en medio de todo este embrollo, han conseguido convencernos a nosotros, a gran parte de su audiencia, de que no podemos confiar en nuestro propio criterio y que tenemos no solo que repetir las opiniones que fabrican sus deprimentes equipos de marketing, sino que además tenemos que consumir productos mediocres que nos cuestan tiempo y dinero si queremos ser nada más y nada menos que buenas personas. Así hemos llegado a este mundo distópico en el que el cliente de las productoras ya no somos nosotros, sino sus inversores. Los medios de prensa ya no informan o critican, ahora son medios de marketing, y nuestro criterio ya no es válido, a menos que sea positivo. Este panorama es tóxico. Y la positividad tóxica está dando alas a esta dinámica. En algunos casos es fácil identificar el daño que está causando en la prensa, por ejemplo, o en las conversaciones en redes sociales. Pero en otros casos es más difícil ver el daño que el decir que sí a todo, o no levantar la voz cuando ves que algo no es bueno, puede causar dentro de las propias productoras. Pero vayamos por partes. Empecemos por los casos claramente visibles, como la prensa, sin ir más lejos. En muchos comentarios me decís que ya no confiéis en la mayoría de medios que comentan entretenimiento. A mí, sinceramente, me pasa lo mismo. La positividad tóxica, en este caso, es cristalina. Solo hay que echar un vistazo a algunos de los juegos provenientes de estudios AAA con presupuestos estratosféricos que han defraudado profundamente a los jugadores, como Concord o Star Wars Outlaws. La mayoría de los medios veréis que le darán como mínimo un aprobado y generalmente un notable o un sobresaliente. De hecho, a pocos días del lanzamiento de Dragon Age Belgard, es lo que estamos viendo en los medios con acceso anticipado como IGN, que le ha puesto nada más y nada menos que un 9. Un juego casi perfecto, al parecer. En Metacritic un 84, que contrasta dolorosamente con las pocas reviews que se pueden encontrar en YouTube, las cuales ni siquiera recomiendan comprar el juego, mucho menos darle un notable. Ya comenté en un vídeo anterior otros ejemplos como el de Screen Rant puntuando por ejemplo Star Wars Outlaws con un 8 de 10 argumentando que uno de los pros era el mundo rico y detallado. Y uno de los dos únicos contras que le pude encontrar, que algunas secciones parecen restringir el mundo abierto del juego. Sí, el mundo abierto es el principal pro y a su vez uno de los dos únicos contra. ¿Cuánto te puedes fiar de una crítica así? Si tienes un poquito más de suerte te encuentras con opiniones como esta de IGN que sí, le ponen a Concord un 7, pero luego en el artículo en sí parecen ser algo más sinceros y se puede entrever pues la verdadera opinión que tal vez tengan del juego. Concord no es el juego de disparos con héroes más innovador o con más contenido que puedas jugar. Esto no parece muy positivo. Pero con una jugabilidad competitiva tan fantástica, 16 personajes atractivos para dominar y 12 mapas bien diseñados, tiene los ingredientes para ser algo que podría durar mucho en los próximos meses y años. Aquí tengo que decir que para ser expertos en la industria no atinaron mucho que digamos en el tiempo que duró el videojuego activo. De hecho, continúa, es un testimonio de sus habilidades en first person shooters que incluso aunque tiene una historia prácticamente inexistente y una necesidad seria de un modo de juego exclusivo, aún así me encontré perdiendo docenas de horas en sus encantos PvP. Con suerte, la hoja de ruta del servicio en vivo hará lo suyo y le mostrará a este prometedor juego de disparos el cariño que necesita para convertirse en algo realmente especial. O sea que ahora no lo es. Pero ahora mismo, al menos es lo suficientemente bueno como para recomendar que lo prueben. Ya si acaso. Si me preguntáis a mí, muy fantástica tiene que ser la jugabilidad que menciona y muy atractivos tienen que ser los personajes para que de un veredicto así me imagine que le ha puesto un notable o tan siquiera un 5 raspado. Pero este es el panorama que tenemos ahora mismo.
Esto por supuesto no es un caso aislado en los videojuegos provenientes de estudios AAA, sino que en grandes productoras de Hollywood es el pan de cada día, como hemos podido ver este año en particular con el lanzamiento de The Acolyte y recientemente con Los Anillos de Poder, que tenían críticas muy positivas de cara a la galería que inflan su nota en páginas como Rotten Tomatoes. Luego, si te encuentras a un crítico que se moleste en elaborar un poquito más, tendrá halagos en su crítica que le ocupan a lo mejor los 2 primeros párrafos y cosas a mejorar, entre comillas, que ocupan el siguiente par de docenas, pero que a pesar de todo no pesan lo suficiente para bajar algunas de estas producciones mediocres del sobresaliente. Eso sí, durante la crítica no se ponen a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la producción, como de los fans tóxicos, para justificar que las opiniones no estén siendo universalmente positivas. Y yo aquí me pregunto, ¿de verdad les compensa a los críticos profesionales que escriben en estos medios participar de toda esta pantomima? Cuando leo una crítica genérica como la de IGN de Dragon Age Belgard que acabo de ver, repitiendo lo mismo que una campaña de marketing, pues es difícil pasarlo por alto, sobre todo si lo lees en un crítico, y en otro, y en otro. ¿Merece la pena ser menos duro, guardarte tu opinión sincera a cambio de cualquier migaja que una de estas empresas te puede ofrecer? La gente al final no es tonta, se da cuenta de estas cosas, y es inevitable que pierdan lectores, pierden a su audiencia. Este tipo de comportamientos están generalizados en los medios que cubren la industria del entretenimiento, que se han acostumbrado a contratar individuos poco críticos o que están más que dispuestos a endulzar su opinión, por decirlo suavemente, y entrar en esta dinámica a cambio de estos accesos anticipados. Solo hay que ver la última polémica que ha surgido alrededor de Dragon Age Belgard y lo cuidadosos que han sido desde EA a la hora de distribuir códigos de acceso anticipado a determinados medios y creadores de contenido, como nos cuenta el canal de Extra Life que cubre videojuegos RPGs en un reciente vídeo al respecto. Porque vosotros mismos nos dijisteis, sin lugar a dudas, que estáis esperando reseñas, y estáis a punto de recibir un montón de reseñas seleccionadas por la distribuidora por su alta probabilidad de ser extremadamente positivas, en un intento de manipular tu opinión sobre Dragon Age de Belgard. Quieren que pienses que hay un consenso universal de que el juego es increíble, convenciéndoos así de que deberíais probarlo, pero también influyendo en futuras puntuaciones de reseñas, ya que es difícil ir a contracorriente. Este es solo otro ejemplo más del modus operandi en estas industrias. Así que pregunto de nuevo, ¿les merece la pena perder la integridad como críticos y el respeto de su audiencia por no dar su opinión honesta solo para tener este acceso anticipado a alguna premiere o a un videojuego? Tampoco es que te vayan a permitir spoilear hasta su estreno, así que realmente esta supuesta ventaja entre comillas no es más que una maldición, que por un lado está coartando tu opinión respecto a un producto y a cambio de qué. De poder decir unas semanas antes de su estreno que el producto que se viene es muy bueno, porque tampoco lo puedes poner mal, porque si no, no te van a invitar al estreno o te van a dar una copia anticipada del siguiente producto. Es un ciclo vicioso en el que el crítico realmente ya no critica, solo acaba haciendo marketing del producto. Pero bueno, así es como han ganado popularidad y relevancia creadores de contenido que han conseguido no caer en esta dinámica y continúan diciendo libremente lo que piensan en redes sociales como YouTube. Pero pasemos a otro de los grupos, que es el que dirige la opinión sincronizada que vemos alrededor de un determinado producto. A este grupo al que me refiero lo conforman los departamentos de marketing de estas empresas. Obviamente aquí la positividad tóxica es prácticamente obligatoria, ¿no? Cuando tienes que hacer marketing de un producto subpar. Esto no creo que sea una novedad para nadie. Pero lo importante de este grupo es que ya viendo el marketing que se hace de una serie o de un videojuego, vamos a poder predecir cuáles serán los comentarios tóxicos positivos que vamos a ver después de su estreno. De manera que el fantástico mundo abierto de Star Wars Outlaws que anunciaban desde marketing será pues uno de sus pros en las críticas, hasta que aparece también en sus contras. Pero bueno, el notable no se lo quita nadie. El grupo diverso de personajes en Concord es súper atractivo. Pero si la gente no lo juega, los jugadores discriminan y son racistas, misóginos, gordófobos o lo que toque. Del mismo modo, la serie de The Witcher Blood Origins la tienes que ver porque tiene el primer beso homosexual de la franquicia. Anillos de Poder la tienes que ver porque tiene los primeros enanos y elfos negros y además actualiza Tolkien para los tiempos modernos. Y The Acolyte tienes que verla porque es el Star Wars más gay hasta la fecha. O tal película tiene la primera mujer como directora en Star Wars. Aquí es cuando una persona normal se para y siente que vive en un mundo paralelo. Porque, ¿qué lector de Sapkowski o Tolkien, qué jugador de The Witcher 3 o fan de Star Wars espera que en vez de convencerte por la historia que te van a contar, o dónde va a desarrollarse la siguiente película que vayan a sacar, o cómo va a ser el gameplay del próximo videojuego,
En su lugar, te están intentando vender un producto de entretenimiento por el color de piel o el sexo de alguno de los personajes que lo integran o del equipo de producción que lo desarrollan. Es distópico, pero también es una red flag como una catedral, porque los equipos de marketing suelen destacar estas características durante el lanzamiento cuando no confían en su producto. Después del lanzamiento, te dan dos opciones. Opción A: positividad tóxica. El juego, serie, película es magnífico, genial, con mucha diversidad. Opción B: si no la ves o la has visto y la criticas, entonces perteneces a los racistas, misóginos, trolls, yada, yada, yada. En realidad, esto nos simplifica las cosas, porque si queréis una crítica honesta de un producto de entretenimiento, solo hay que ver su marketing. Si para alabarlo se centran en el contenido, en la historia, en el gameplay, en lo que ofrece al consumidor para entretenerlo, entonces el estudio es que tiene fe en su producto. Es algo que escasea hoy en día, por cierto, y muy buena señal. Si en cambio se centran en resaltar aspectos menores como los rasgos identitarios de los personajes que lo conforman por encima de otros aspectos más esenciales en un videojuego o en una película, entonces están preparando de antemano una campaña de control de daños, una cortina de humo. Todo para apagar las críticas y extorsionar al público objetivo para que la compre y la apoye. O serán malas personas. Con este panorama desde el marketing de un producto, que encima es apoyado alegremente por la prensa, llegamos al tercer grupo, que es la audiencia en redes sociales. Aquí es probablemente donde la positividad tóxica es más fácil de ver. Después de todo, la mayoría de la gente prefiere opinar con una frase o con pocas palabras cuando se decide a comentar en redes. El apoyo a productos claramente mediocres suele ser, por tanto, bastante incondicional y no argumentado. La crítica al producto en sí, mínima, y siempre precedida por un muy bueno, notable, sobresaliente. Y sobre todo, notamos una respuesta automática a cualquier comentario crítico. Si marketing habla del enano negro, racista. Si marketing habla de mujer fuerte, misógino. Si marketing habla de pareja gay, homófobo. Marketing habla de gatitos voladores, torturador de gatos, engendro del infierno, adorador de Satanás. En fin, ya sabéis a lo que me refiero. Y si no, os hacéis una idea más o menos. Realmente, siempre hay discrepancias en los gustos y siempre vas a encontrar a alguien que disfrute hasta de los peores productos. ¿Quién no tiene algún placer culpable por ahí? Aunque a Dashboard le esté costando encontrar a su audiencia. Pero el problema que veo yo aquí es que ahora se está incentivando fuertemente, de manera estructural, desde las productoras pasando por la prensa, a que la positividad tóxica prevalezca sobre la crítica argumentada. Y si como audiencia le seguimos el juego, estamos acabados. Si no criticamos y seguimos comprando y consumiendo productos mediocres, las empresas no mejorarán su oferta, sino todo lo contrario. Jugarán a encontrar cuál es nuestro límite, persiguiendo siempre ese MVP. No como mejor jugador, Most Valuable Player en inglés, sino como Minimum Viable Product, la mínima calidad del producto que consideran necesaria ofrecerte cuando sacan un videojuego o una serie. O coloquialmente hablando, desde el punto de vista de las empresas, ¿cuánta mierda está dispuesta a comerse mi público objetivo antes de dejar de pagarme? Si como consumidores caemos en la positividad tóxica, lo que nos espera es una bajada de calidad sin final a la vista. Pero donde más daño hace esta actitud es en la raíz del desarrollo de un proyecto. Porque la positividad tóxica es lo que permite que desarrolladoras y productoras de éxito hayan sido capaces de caer tan bajo como para estrenar productos con una calidad tan deplorable. ¿Qué creéis que ocurre dentro de una empresa cuando están desarrollando un producto mediocre que enarbola estas banderas buenistas que imperan hoy en día? No, Concord no es solo un videojuego. Es un videojuego que representa el bien y lo correcto. Porque mira qué personajes tan diversos, mira cuántas buenas intenciones y santidad. Si eres empleado de Sony, Ubisoft, Amazon Studios o Disney, ¿vas a ser el primero en levantar la voz cuando encuentres un problema en el desarrollo de un producto así? ¿Qué pasa si al levantar la voz sobre un problema en una producción ofendes a la persona equivocada? ¿Qué pasa si cuando pones, por ejemplo, pegas a un guión, hay gente dentro del equipo que cuestiona tus motivaciones? ¿Criticas el guión por no tener sentido o porque el personaje en cuestión es negro? Esto por poner un ejemplo. ¿Qué pasa si además este es un producto con un fuerte apoyo por parte del mandamás de la empresa? Si Jennifer Salke afirma que no puede fallar Anillos de Poder. Si Kathleen Kennedy afirma que este es el guión de The Accolade que tiene que ir para adelante. ¿Vas a ser tú el empleado que levante la voz y le diga a la CEO o el CEO de la empresa que está equivocado? La respuesta suele ser un no. Y en el aislado caso de que sea un sí, tienes que rezar por tener la suficiente influencia para ser escuchado o por lo menos la suficiente influencia para no ser despedido.
Por poner un ejemplo concreto, el caso de Concord puede que sea uno de los más claros. Fue un juego que llegó a costar la pionera cifra de 400 millones de dólares. ¿Cómo pudo Sony llegar a lanzar un juego con esa calidad tan baja después de una inversión astronómica como esta? Os dejo por aquí estas declaraciones muy esclarecedoras. Y creo que podemos captar esa vibra simplemente por la naturaleza de las personas que lo hicieron y cómo se percibe el juego en general y todo eso. Una vibra de toxicidad positiva. No se permite decir nada, aparentemente, internamente sobre este juego, sobre cómo había algo mal con él, los diseños de personajes no eran correctos, etcétera, etcétera. Este era el bebé de Herman Holst, aparentemente, y él mismo era un gran defensor del juego. Con esta información, ¿creéis que en Sony muchos miembros del equipo de desarrollo levantaron la voz para criticar Concord en estas circunstancias? Con el CEO Herman Holst como defensor acérrimo del producto. ¿O levantaríais la voz trabajando en Lucasfilm respecto a problemas en un producto fuertemente respaldado por Kathleen Kennedy, ni más ni menos, sabiendo cómo ha tratado Kathleen a otra gente en el pasado como Gina Carano? Gina Carano, por cierto, que está en medio ahora mismo de un proceso judicial contra Disney por su despido, y que además nos ha dejado algunos tweets que son muy reveladores al respecto de cómo funcionan las cosas en Lucasfilm. Despidieron y deshumanizaron a gente como yo, que no hicimos nada malo. Todo para hacer una demostración de virtud ante gente como tú, los Yes Men. Pero los Yes Men, desafortunadamente para ustedes y para ellos, no son quienes impulsan la cultura. Tal vez confiaban en que los jóvenes tomaran la estafeta. Pero una de las mejores cosas de esta franquicia es transmitirla de generación en generación, es compartirla. La competencia es demasiado alta para desechar algo tan valioso. ¿Por qué una generación querría transmitirlo cuando los han desconsiderado y desechado? Por todo esto, afirmo que donde más daño está haciendo la positividad tóxica es dentro de las propias empresas. Y de manera creciente muchos productos están teniendo esta vibra tanto por la injerencia de ejecutivos en el proceso creativo, que no pintan nada realmente, como por la de departamentos de diversidad, equidad e inclusión. Algunos me preguntaréis, bueno Elf, pero esto no es para tanto, ¿no? No creo que un empleado no vaya a decir nada por temor a represalias por este tipo de políticas internas. Lamentablemente os puedo decir que en grandes empresas como estas lo mejor que puedes hacer es hacer tu trabajo y guardarte cualquier opinión que pueda considerarse controversial. Bueno, ¿controversial para quién? Pues prácticamente para cualquier persona de la empresa. Mirad, por ejemplo, el tipo de entrenamientos sobre acoso que son obligatorios en todas estas grandes empresas. ¿Qué hace un material ofensivo? Se consideran materiales ofensivos aquellos que son explícitamente sexuales o contienen contenido grosero, difamatorio u hostil hacia la raza, etnia, religión, género u otra característica protegida de alguien. ¿Qué tengo que hacer si detecto que he ofendido a alguien? Si notas que alguien parece incómodo o molesto por algo que dijiste o hiciste, debes detenerte y disculparte inmediatamente. Y si presencias que otra persona hace un comentario o acción inapropiada, por favor, interviene gentil pero firmemente para ayudar a prevenir más problemas. ¿Cuál es la política de la empresa respecto a materiales ofensivos? Nunca publiques, envíes ni distribuyas material ofensivo. Además, aunque está bien estar conectado con tus compañeros de trabajo en las redes sociales, siempre debes usar buen juicio y sentido común al decidir qué publicar en estos sitios, ya que nuestras políticas se aplican tanto en el entorno virtual como en persona. Si eres consciente de que se está publicando o presentando material ofensivo, avísale a tu gerente, a recursos humanos o a la línea ética. Además, tened en cuenta que estos entrenamientos también hacen hincapié en que lo que tú puedes considerar un comentario aceptable, otro compañero puede considerarlo ofensivo. De manera que hasta qué punto es un material considerado ofensivo o no, depende de cada una de las personas que pueda llegar a escuchar o leerlo. Es subjetivo. Y la regla de 3 es siempre la misma. Si detectas un comentario ofensivo, deténlo y repórtalo, informando a tu manager y a recursos humanos. Fijaros hasta qué extremos está llegando. Hemos pasado del valor universal del respeto, sea cuales sean los rasgos identitarios de tu interlocutor, a buscar agresores y víctimas en cada afirmación que se hace, incluso llegando al punto de humanizar proyectos de forma que no se pueden criticar, porque se asocian con ciertas ideas o grupos identitarios. Este ambiente, por supuesto, ha acabado favoreciendo a que la diversidad, equidad e inclusión hayan dejado de ser valores para convertirse en una industria en sí misma, la que, como vemos en este artículo de Forbes, el mercado global de DEI se estima en 9.400 millones en el año 2022 y se proyecta que alcance un tamaño de 24.400 millones para 2030. Casi 3 veces más en menos de una década.
Aquí hay negocio, y un negocio que se ha expandido tanto en Hollywood como en los videojuegos de una manera prácticamente mafiosa desde hace ya más de 5 años. Esto es lo que recomendaba la fundadora de Sweet Baby Inc. en 2019 para promover el uso de lectores sensibles y también la contratación de firmas consultoras como la suya para ingerir en el desarrollo de videojuegos como expertos en diversidad, equidad e inclusión. Muéstrale esto a tus superiores, y si no le ven el valor de lo que estás pidiendo cuando solicitas consultores, cuando solicitas investigación, tómate un café con tu equipo de marketing y simplemente aterrorízales con la posibilidad de lo que va a pasar si no te dan lo que quieres. Aterrorízales con la posibilidad de lo que va a pasar si no te dan lo que quieres. Este tipo de consultoras, con este tipo de actitudes, son las que tienen un sitio en la mesa a la hora de desarrollar productos de entretenimiento a día de hoy. Teniendo esto en cuenta, comentarios como este en la review de Veilgard del canal Skill Up están mucho más cerca de la verdad de lo que podemos imaginar. Tiene demasiado miedo de ser verdaderamente confrontador u oscuro por temor a incomodar al público, y en cada interacción entre los compañeros parece que recursos humanos estuviera en la sala. Trabajando en un ambiente así, creedme que también lo tendríamos en cuenta, sobre todo si os ponen un entrenamiento cada 6 meses y recibís al menos un correo al mes al respecto. ¿Qué empleado promedio dentro del equipo de Concord, de Acolyte, de Anillos de Poder va a criticar fuertemente fallos que encuentre en el proyecto, ya sea en el guión, en el desarrollo de personajes o en otros aspectos, si estos proyectos han sido vinculados desde su concepción como incuestionablemente virtuosos y son además respaldados por los ejecutivos? Por mucho que tus quejas se centren únicamente en aspectos narrativos o en el gameplay, no te vas a arriesgar a hacer un comentario así. Todo este ambiente favorece que se coarte la libertad de expresión. No solo no fomenta el debate o la crítica, sino que directamente busca que ésta desaparezca o se radicalice, creando un límite estructural de los mensajes que son aceptables desde el punto de vista de los estudios. Quiero acabar comentando que cuando hago este tipo de vídeos los hago por 3 motivos. Primero, para poner en orden mis ideas y encontrarle un poco de claridad al por qué funciona así la industria. Segundo, para desahogarme. Y tercero, para dar un poco más de visibilidad a lo que está pasando y que los que os dé por reflexionar por estos temas o tengáis una opinión similar, pues sepáis que por lo menos aquí podéis encontrar a uno más haciendo estas preguntas. Por mi parte, seguiré valorando la autenticidad positivamente y seguiré evitando la positividad tóxica. Os dejo por aquí otro vídeo que os puede interesar, un agradecimiento muy especial a los miembros del canal y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.